Dios te quiere bendecir. Aquellos que le aman, Él los quiere prosperar. Sus promesas firmes son que hará mucho más que aquello que tú crees o puedas imaginar. Si tú puedes creer, el poder que opera en ti, podrás hoy recibir tu herencia espiritual. Tú puedes creer, el poder que opera en ti, podrás hoy recibir tu herencia espiritual. El pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Antes de que usted se siente, el mundo celebra. Ahorita hay un partido de fútbol donde la gente grita, donde la gente se exalta, donde la gente no para de brincar, no para de gozarse, no para de hacer muchas cosas. Pero en la casa de Dios hay gozo. En la casa de Dios hay libertad. Yo le quiero a usted decir algo. Usted es un más que vencedor. Usted es un hijo y usted es una hija de Dios. Usted fue creado por Dios para toda buena obra. Usted fue creado por Dios para vivir en una vida en victoria, para vivir una vida en sanidad, para vivir una vida en gozo, una vida donde nada ni nadie te puede hacer frente. Yo declaro ahora mismo, en el nombre de Jesús, una iglesia victoriosa, una iglesia que camina en el gozo, una iglesia que tiene la paz de Dios, una iglesia que camina en la riqueza, en la bendición, una iglesia que sabe caminar en una victoria total, completa y absoluta que fue comprada en la cruz del Calvario. Y si usted lo cree, usted diga un fuerte aleluya. Oh, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Santo el Señor. La semana pasada hablamos sobre del por qué yo necesito un altar y de cómo Dios no responde a altares vacíos. Si Dios le enseñó al hombre acerca de cómo levantar altares, no fue por casualidad que Noé saliera de un arca y lo primero que hiciera fue levantarle un altar a Dios. Hay cosas que no son por casualidad. Diga, no son por casualidad. Dios instruyó a Adán. La Biblia no relata altares en el jardín del Edén. Pero una vez, y aquí es importante que usted entienda algo, una vez que el hombre sale del jardín, Dios no pierde el contacto con el hombre. Una vez que usted y yo cometemos errores, pecamos, nos apartamos de Dios, desobedecemos a Dios, no quiere decir que Dios se apartó de usted. Porque Dios, con todo lo que usted y yo podemos hacer, Dios siempre está tratando de buscar, de llamar nuestra atención. Dios siempre quiere comunicarse con la tierra. Yo dije que Dios quiere comunicarse siempre con sus hijos, con su pueblo. Dios quiere comunicarse con usted en esta tarde. Yo dije que Dios quiere comunicarse con usted en esta tarde. Dios le enseña a Adán a levantar un altar para poder Dios visitar la tierra. Dios está más interesado en usted y en mí que muchos de nosotros en Él. Dios le enseña a Adán a poner sacrificio en el altar.
Y no porque Dios se agrade del dolor, no porque Dios se agrade de un sacrificio, pero Dios sí se agrada cuando usted se despoja de lo que a usted lo ata aquí en la tierra. Quizá a usted lo ata su familia. Quizá su esposo o su esposa para usted es una gran atadura. Quizá sea un hijo que para usted sea la vaca sagrada que nadie puede tocar. Quizá para usted en esta tarde usted tuvo que sacrificar quedarse viendo un partido para que al final de cuentas quizás su equipo pueda perder. Y usted se perdió la bendición de una visitación del cielo sobre su vida. Quizá el problema suyo sea su carácter, sea su ego, o sea también su religión. Porque quiero decirle algo, muchos evangélicos cristianos cambiaron la iglesia católica por la iglesia evangélica, pero siguen tan atados como al principio. Quizá el problema mayor sea de que usted cree que las cosas se hacen de una sola manera y que si a usted no se le complace en la forma en que usted quiso que las cosas se hicieran, entonces esa iglesia no es de Dios, o ese hombre no es de Dios, o tal fulano no es de Dios. Yo quiero enseñarle algo, iglesia. Usted y yo tenemos que crecer. Yo dije que usted y yo tenemos que crecer. Yo aquí me esfuerzo para traer una palabra del cielo que a usted lo haga crecer en la fe, en el conocimiento y la revelación de la palabra. Aquí en esta iglesia se enseña a orar. ¿Para qué? Para que usted aprenda a librar sus batallas en su propio terreno. Hay áreas en su vida que nadie va a poder librar más que usted. Hay gigantes en su tierra que nadie va a poder desplegarlos más que usted. Y hasta que usted no los enfrente, hasta que usted y yo no enfrentemos a esos gigantes, usted y yo no podríamos ser libres. Y usted puede irse a donde usted quiera ir, a cualquier iglesia donde usted quiera ir, y ahí usted se va a encontrar el gigante que usted no ha querido enfrentar. No es decir al hombre de Dios que si puede ir a mi casa para que ore, porque yo puedo hacer y moverme, desplazarme, ir a orar por su casa. Y después de ahí, ¿qué? No es un acto de magia que yo voy a hacer, ni tampoco voy a hacer ningún hechizo. Hay demonios que viven en su casa porque usted mismo se ha encargado de meterlos y de invitarlos a ella. Por eso Dios le enseña a Adán, Dios le enseña al hombre a saber cómo invocar a su Dios. Quizá usted y yo tengamos que aprender a invocar a Dios de tal manera, con tal fuerza, con tal pasión, que Dios se aparezca y no desmayar hasta que Dios se aparezca. Quizá su milagro no ha venido porque usted o yo no nos hemos esforzado en buscar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, de tal forma y de tal manera que Dios diga: yo voy a visitarlo. Gloria a Dios.
Dios es quien le enseña al ser humano a ponerse en contacto con el cielo. Usted en esta tarde se está poniendo en contacto con el cielo, porque Dios produjo en usted el querer como el hacer, para que usted en esta tarde, usted estuviera en esta casa. ¿Se da cuenta que es Dios el que está más interesado en que usted venga? A usted no deberían de estarle rogando para que usted venga a congregarse. Para usted congregarse no debería ser una carga. Para usted venir a orar, para usted venir a escuchar la palabra, no debería ser un peso, debería ser un gozo. Pero hasta que eso no se produzca en usted, eso indica que todavía no se ha puesto suficiente, o no hay todavía suficiente sacrificio en ese altar. Quizás su demanda sea tan grande, pero su ofrenda muy corta para lo que usted y yo estamos requiriendo. Cuando usted entienda la demanda que hay y la urgencia que hay de que Dios te visite y que Dios visite tu casa, hasta que esa enfermedad, ese dolor, esa situación a usted no lo incomode en la medida en que usted diga, ya basta, yo tengo que hacerlo, quiera fulano o no quiera, quiera el otro o no quiera, yo lo voy a hacer. Isaías aparece en un momento determinado y se ve en la casa de Dios y escucha a alguien hablando. Isaías pone atención tratando de visualizar quiénes están hablando, pero toda la casa de Dios se llenó de humo por la presencia y la gloria de Dios. Y escucha a alguien decir, ¿a quién? ¿A quién podemos enviar? Isaías, llámese loco, llámese ignorante, llámese atrevido, llámese osado, como usted quiera ponerle, Isaías se atrevió y sintió un impulso en decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Sin todavía saber qué es lo que tenía que hacer, sin todavía tener claro cuál iba a ser la gran misión que Dios delegaría sobre la vida de Isaías. Pero provocó la atención de Dios, que hablaba con el Hijo y el Espíritu de Dios. Y los tres volvieron a ver quién fue el atrevido, quién fue el osado, quién fue el hombre que tuvo fe para acudir a un llamado. Quizá las cosas no han cambiado porque no ha habido un atrevido o una atrevida en ese hogar, en esa familia. Quizás hay cosas que no se han manifestado porque no ha habido un sacerdote, no ha habido un cabeza de hogar que sepa invocar a Dios. Pero a ese hombre impuro de labios, que no sabe hablar, tú no necesitas un gran verbo, tú no necesitas ser gran elocuente, tú lo que necesitas es un corazón para Dios.
Porque cuando Dios vio a Isaías, envió un ángel a poner un carbón encendido sobre sus labios. Quizá usted y yo necesitamos un carbón encendido en esta tarde para guardarnos de no hablar lo que no tenemos que hablar. Y acordarnos siempre que esta lengua le pertenece a Él para hablar y predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar el año agradable del Señor. Si usted le va a dar un aplauso, por favor, déselo a mi Señor Jesús como Él se merece. Mujer sabia y entendida que tú estás en la casa, no le seas estorbo al marido. No seas rebelde ante la autoridad. No machismo, porque eso es mundano. Eso tiene que ver con el mismo infierno. Te hablo cuando hay un hombre en una casa y quiere pagar un precio, quiere hacer las cosas bien, quiere traer el cielo a su casa. No seas necia. No seas que seas cortada antes de tiempo. Porque lo que tú estás haciendo es estorbándole no solamente al hombre, sino tú te estás oponiendo a la autoridad del cielo sobre esa casa, sobre esos hijos. Y déjeme decirte algo, por encima tuyo, Dios tiene cuidado de sus hijos. Porque ellos simplemente repiten lo que están viendo de sus progenitores. Si tú todavía no has aprendido a invocar a Dios, si tú todavía no has aprendido cómo llamar la atención de Dios, no te quedes en casa cuando se convoca a orar. No te quedes viendo otras cosas de una forma apática cuando vienes a la iglesia. Porque más estás perdiendo con tu actitud. Por eso Dios se esfuerza. Diga, Dios se esfuerza. Dios se esfuerza por buscar tu atención. Dios se esfuerza por llamarte. Dios se esfuerza por buscarte. Hasta el día de hoy, Dios te anda buscando todos los días. Porque dice la palabra del Señor que Él cada mañana recorre toda la tierra. Sus ojos contemplan toda la tierra, buscando a alguien. Diga, buscándome a mí. Porque dice, y busqué uno. Busqué uno. Busqué uno. Uno que levantara altar. Uno que pusiera de mañana, de temprano en la mañana, pusiera un sacrificio en ese altar. Invocar a Dios, rogar a Dios, poner su casa bajo cobertura, poner su familia bajo el pacto. Invocar a Dios para que Dios se aparezca. Por eso Dios ha esforzado todo para que el hombre aprenda a levantar altares a Él. Porque Dios fue el primero. Dios fue el primero que levantó un altar.
Y Dios fue el primero. Mi Dios fue el primero que puso un sacrificio en ese altar. Mi Dios fue el primero que puso una ofrenda en ese altar para tratar de rescatar con ello y redimir lo que Satanás hizo en el jardín del Edén, separando a sus hijos de él. Y tú en la tierra no puedes levantar una oración, no puedes levantar un clamor. Dios es un Dios de propósitos. Y a Dios nada lo toma por sorpresa. Satanás creyó que provocando que el hombre pecara, perdería su relación y su comunión con el Padre, y así traerse abajo el reino y el señorío de Dios mismo, como una forma de vengarse de cómo Dios interrumpió la rebelión del corazón de Satanás para subir al trono de Dios y coronarse como Dios. Pero Dios, que lo sabe todo. Yo dije, Dios que lo sabe todo. Dios conoce todo. Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe lo que usted y yo hacemos. Y Dios sabe y conoce lo que usted y yo dejamos de hacer. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Ese libro que a todo mundo le quiere saber y quiere conocer, la gran revelación. Y no leen primero qué fue lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Ese libro que todo el mundo le pone todo el misterio. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Satanás subiera, antes de que Satanás pretendiera, Satanás olvidó un pequeño y gran detalle. Olvidarse que fue Dios quien lo hizo a él. Por eso, lo peor que usted y yo podemos hacer es olvidarnos quién nos hizo, quién nos formó. Y entonces Satanás ignoró una junta en el cielo, donde estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y Dios dijo, quiero que sepan, esto y esto va a suceder. Y es necesario que haya un altar y haya un sacrificio. Y no es cualquier sacrificio, no es cualquier ofrenda. Tendrá que ser un cordero puro, un cordero sin defecto. Y en esa santa reunión, Jesús dijo, papá, yo voy. Yo lo hago. Mi Biblia dice que él voluntariamente se ofreció
para venir en sacrificio a esta tierra. Y muchos todavía le negamos nuestro tiempo, le negamos cosas a uno que desde antes ya él mismo se había puesto ya en el altar. Dios nunca te va a pedir algo que ya Él no lo haya hecho primero. Cuando Dios le dice a Abraham: entrégame tu hijo, lo que tú más amas. Ya Dios sabía el corazón de un padre y el dolor que se sentía perder lo que más se amaba. Pero por amor a usted y amor a mí, lo hizo. Y Abraham dijo: Señor, tú me lo diste, es tuyo, yo te lo entrego. Quizás en esta tarde usted tiene que entregar algo. Quizás tengas que entregar esa rebelión, ese no quiero, ese a mí nadie me manda, ese yo hago lo que yo quiero. Todo el mundo está equivocado. Quizás tengas que entregar a algo que todo el mundo te ha dicho que está mal. Y aún viéndote en el espejo te habla y te dice: tú estás mal. Pero con todo y todo tú te niegas y dices: todos están mal, menos yo. Porque esa necedad es la que te está carcomiendo los huesos por dentro. Por eso es que muchas veces aparece y aflora un tumor. ¿Y eso por qué apareció? ¿Quieres que te diga por qué? Porque hay cosas que tú no pusiste en el altar cuando era tiempo. Hay cosas que no quisiste darle a Dios, y por retenerlas viene esa miseria, viene esa pobreza, viene esa escasez, viene esa ruina. Muchas veces por no darle a Dios, por negarle a Dios tu tiempo, tu casa, tus hijos, tu vida, tu amor, tus fuerzas, cosechas a saco roto. Trabajas toda una quincena y el día siguiente no tienes nada. Vives enfermo 26 días del mes, y lo que no le quisiste dar a Dios, la farmacia te lo quita. Dios siempre le muestra al hombre cómo serán las cosas que Él va a hacer aquí en la tierra. Dios siempre anuncia, Dios siempre busca manifestarse para decirte lo que Él va a hacer antes de que acontezcan las cosas. Pero ¿sabe dónde Dios habla? Dios habla cuando se encuentra un altar con sacrificio. Dios siempre habla cuando hay un corazón ardiente, un corazón que no se niegue, y que en ese altar haya una marca. Y lo decíamos la semana pasada, una marca de sangre. Porque muchas veces para darle a Dios hay que sacrificar cosas. Para darle a Dios muchas veces hay que llorar. Es muy lindo ver las bendiciones de Dios
¿A quién no le gusta? A todos nos gusta ver las bendiciones de Dios. Pero no todos estamos dispuestos a pagar un precio para ver la bendición de Dios. Servirle a Dios es lindo, es agradable, es un privilegio. Yo me siento honrado por mi Dios de que me llamara a mí a servirle. Pero mi tiempo no es mío. Mi economía no es mía. Mi familia no es mía. ¿Estás tú dispuesto a entregarle el todo a Dios? Pastor, ¿cómo hace usted? Dígame usted más bien. Explíqueme. Explíqueme cómo hago. Porque yo en mi fuerza no. Y si fuera por mí, por mi alma, yo no lo haría. ¿Sabe por qué hago todo lo que yo hago aquí? Por un amor que me consume, donde yo aprendí a amarlo. Y cuando usted ama sin condición, usted ama sin restricción. Queremos muchas veces el amor de Dios de una forma incondicional para nosotros, pero nosotros le ponemos condiciones a Dios. Pero Dios siempre busca comunicarse para anunciar lo que Él quiere hacer y cómo lo va a hacer. Isaías capítulo 7 y verso 14. Dios nos habla de cómo vendrá a este mundo su ofrenda. Su ofrenda para el mundo. Y así poder mostrar su inmenso amor por aquellos que le fueron arrebatados por causa del pecado. Tú le fuiste arrebatado al Padre. Y el Padre hizo todo lo que tenía que hacer para volverte a encontrar. Por eso tú nunca estás solo. Porque Él está contigo todos los días de tu vida. Donde quiera que tú estés, Él está contigo. Pastor, yo no sé cómo hice para salir adelante. Te voy a explicar cómo. Porque Él estuvo ahí contigo sosteniéndote. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque aun cuando estabas en un valle de muerte, de enfermedad, de soledad, cuando alguien te despreció, aún en ese momento donde tú creías que todo había terminado, que ya no había más allá, ahí Dios estaba contigo. Dios te ayudó a pasar ese valle de huesos secos, ese valle de enfermedad, ese valle que muchas veces no queremos pasar, pero nos es necesario para que cuando salgamos del otro lado hayamos aprendido a depender de la mano de Dios. Isaías 7:14. Por eso
el Señor mismo le dará una ¿qué? Dios siempre da señales. El asunto es que nosotros muchas veces no las sabemos interpretar y no queremos verlas. $300 antes, Dios le dijo al hombre cómo iba a ser. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dígalo más fuerte. Todavía no escucho. Entonces, ¿por qué tú te crees que estás solo? ¿Te das cuenta que tú niegas la presencia de Dios sobre tu vida? El amor de Dios sobre tu vida. ¿Sabes quién te liberó? El mismo que dijo: yo soy Emmanuel. ¿Sabes quién fue que te sacó de ese lodo cenagoso? Aquel que dijo: yo soy Emmanuel. Y en Juan, capítulo 3, verso 14. Jesús hablando les dice que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que todo aquel que fuese picado y estuviera al borde de muerte fuese sanado, todos fuimos y hemos sido mordidos por una serpiente. ¿Y sabes qué va a provocar que usted y yo tengamos vida? Volvernos hacia aquel madero, hacia aquel que fue levantado. ¿Sabe cómo vas a ser libre de ese yugo, de esa atadura? Cuando usted y yo volvamos a ver al Hijo del Hombre levantado. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo sea levantado. Y así fue como Dios preparó un altar para poner en él su propio cordero, en un monte llamado de la Calavera, para que su ofrenda derramara sobre ese altar su última gota de sangre, y por medio de su gran amor poder reconciliar lo que se había perdido, poder devolverle a Dios, su Padre, sus hijos. Y así poder cumplir con todo lo que Dios ya había dicho y hablado por medio de los profetas antes. De tal manera que se mostrara su amor para con la tierra.
Quizás en esta tarde usted puede llegar a comprender ahora. Juan 3:16. Porque de tal manera con tal inmensidad fue el amor de Dios. Tan inmenso fue el amor del Padre que envió a su Hijo, el único que podía hacerlo, el único cordero sin mancha, el único cordero sin defecto. Pero era el único que lo podía hacer. Dios está más interesado en nosotros. Por eso tú y yo no podemos dejar de recordar aquel pesebre en un pequeño lugar llamado Belén, cuando nació un niño llamado Jesús, a vivir en medio de nosotros. Y ese niño era Dios mismo, habitando y jugando entre nosotros, como fue al principio, cuando hablaba con Adán, con sus hijos, con su descendencia, con todo lo que era santo, con todo lo que su padre había hecho, perfecto y maravilloso para el ser humano. No es la voluntad de Dios que tú vivas como vivas. No es la voluntad de Dios que usted esté pasando lo que usted esté pasando. No es la voluntad de Dios. No es que Dios te mandó a un hospital para que ya estando ahí en una cama entonces testificaras. Porque Dios muchas veces vino antes para evitarte eso. Y te dio la oportunidad de que usted fuera y anunciara las buenas noticias del cielo. Para que pudieras anunciar el año agradable de Dios. Para sanar, para libertar, para gozarse, para ser libre, para ser restaurado. Hoy festejamos el verdadero sentido de la Navidad. Porque fue Él quien se regaló a sí mismo, dando su vida por todos nosotros. Y no un hombre panzón y vestido de rojo, robándole así el verdadero sentido de la Navidad. No permitas que nada le robe el primer lugar a quien pagó un precio y pagó un precio de sangre. Él mismo se regaló. Él mismo se ofreció y se ofrendó. No
no es un hombre repartiendo regalos. Fue Él el que se regaló a sí mismo para que usted y yo tuviéramos vida hoy. Esa es la verdadera Navidad. Hoy muchos niños en las escuelas, año a año le dicen: pastor, usted me puede firmar una carta para que no le den religión a mi hijo, para que aquí, ajá. Y son los mismos papás y mamás que al final de año andan corriendo a ver cómo lo visten de colacho. No, señor. ¿Te das cuenta cómo hemos sido cargados de religión? ¿Cómo hemos comprado la mentira de Satanás? Dejamos de poner pesebres en nuestros hogares porque ahora somos evangélicos. Y los niños crecen creyendo que es un viejo panzón lleno de barba el que trae los regalos. Enséñale cuál es el mejor regalo. Enséñale quién fue el que vino a este mundo a pagar un precio con su propia vida. Pastor, ¿y ahora qué hago con todos los gorritos? Quémelos. En alguna ocasión y esa parte después la editan. En una ocasión llegó una compañera de trabajo y me dice: dígame una cosa, ¿será que es malo poner un pesebre en mi casa? Digo yo, ¿por qué? Me dice: es que en mi casa ha sido una tradición de que yo le ayudo a mi mamá y a mi papá a poner el portal. Y este año yo le dije: este año yo no puedo porque yo soy evangélica. Entonces mis papás me dijeron: ¿te das cuenta cómo ellos te robaron? Y el evangelio me robó a mi hija, le dijo el papá. Entonces yo quiero saber su consejo. Y me perdona si usted son de esos que son así y así. ¿De acuerdo? Y respeto si usted tiene otro punto de vista, lo respeto. Pero yo le dije: yo hasta el día de hoy, yo pongo un portal en mi casa. Ya se les está cocinando aquí. Y le voy a explicar por qué le dije yo eso a la muchacha. Digo: porque yo no adoro imágenes, recuerdo hechos. Y si el poner una figurita de un chiquito casi chingo en un pesebre va a traer la unidad de una casa por el amor de alguien que vino y que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, yo lo seguiré haciendo. Y ahora usted me dirá: qué pastor más raro.
Ese mismo día llegó la jefe mía y me dijo: ¿qué pastor más raro es usted? Le digo yo: sí, soy raro, porque lo mismo dijeron de Juan el Bautista. Y yo sé que hay más de uno que está pensando: y ahora que yo voté el mío, sea libre. No es eso. Es que entiéndame algo. Yo prefiero que mis hijos vean los fundamentos que rigen mi vida, de cuál es la verdadera Navidad, qué fue lo que Dios envió al mundo como su regalo, su ofrenda, para poner en un altar, y no un viejo panzón vestido de rojo. Porque quiero decirle algo: Nicolás le ha robado la Navidad a Jesús. Así que, Nicolás, el niño aprende, eso lo graba, y cuando es adulto, sabe a quién va a adorar en Navidad: a un usurpador del lugar de Jesús. ¿Y sabes quién se lo enseñó? Los propios padres. Y termino con esto: no olvides, papá y mamá, que usted y yo tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestros hijos. Los hijos no son suyos y no son míos. Fueron dados en administración, pero son de Él, y Él un día los va a reclamar. Un día usted y yo tendremos que estar frente a Él y tendremos que dar cuentas. Navidad no son regalos. Navidad es festejar el mayor regalo que el cielo nos dio, que se llama Jesús. Tú puedes llegar y desfinanciarte gastando todo el aguinaldo en regalos. Y toma en cuenta algo: si diste algo que a aquella persona no le gustó, ¿de qué te sirvió? Pero Jesús es el mismo que reina hoy y reina por siempre.